Las señoritas de Aviñón son uno de los cuadros más importantes del arte del siglo XX, y un detalle un poco curioso es que la gente pues escucha señoritas de Aviñón y piensan que es entonces Aviñón, esta ciudad de Francia, cuando en realidad hace referencia a una de las calles del casco antiguo de Barcelona, que es el Carrer de Aviñón. Pablo Picasso, que por cierto se llamaba Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. Pablo Picasso nace en Málaga en 1881, que este dato al final es muy importante porque generalmente uno dice Picasso y la gente piensa en modernidad, en vanguardia, que también, pero tengamos en cuenta que es un pintor que nace a finales del siglo XIX, por lo tanto va a tener una formación totalmente clásica. Y esto lo decimos porque a veces la gente puede pensar, no, es que Picasso pintaba mal. No, de ninguna manera, Picasso pintaba muy bien. De hecho, Picasso va a empezar a pintar desde muy pequeño. Esto pudo estar influenciado por su padre, que era profesor de Bellas Artes, pero ya desde muy temprana edad se empieza a ver su destreza y el interés claro que tenía hacia el dibujo. De hecho, estas pinturas que hemos estado viendo las hizo Picasso cuando tenía 14 y 15 años, que bueno, es bastante impresionante. El caso es que la relación de Picasso con Barcelona empieza muy temprano porque en 1895 la familia de Picasso se muda a la ciudad, o sea, él va a llegar con unos 14 años y aquí continúa sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de La Llotja, que es el lugar en el que estamos ahora mismo, aunque tenemos que reconocer que en esta etapa Picasso se nos va a mover bastante porque más o menos cuando lleva un año en la ciudad se muda a Madrid para continuar sus estudios en la Real Academia de San Fernando, que bueno, por eso al final también va a pasar una temporada en la capital. Durante esta instancia en la capital parece que empieza su divorcio con el mundo de la academia. Dicen que no asistía casi nunca a clases y que en su lugar se la pasaba en los museos analizando las obras de Velázquez, Goya y el Greco. Picasso aprendió entonces su oficio y lo aprendió muy bien, pero lo hizo no en las aulas, sino en los museos, mirando, estudiando, incluso a veces copiando a los mejores. Y por eso es que al final todas estas influencias van a estar siempre muy presentes en su obra. De todas maneras, esta estadía en la capital no va a salir del todo bien, no vamos a entrar en muchos detalles, pero parece ser que Picasso no se termina de convencer. Tiene una enfermedad además, entonces el caso es que Picasso vuelve a la ciudad de Barcelona, pero cuando vuelve ya no es un joven estudiante, sino que ya vuelve prácticamente como un artista. De hecho, se olvida totalmente de La Llotja y empieza entonces a conectarse con todo este movimiento cultural que se estaba gestando en la ciudad. Y bueno, yo sé que es algo que prácticamente lo he dicho en todos los videos que hemos hecho, pero a finales del siglo XIX Barcelona era una ciudad en pleno apogeo. Nos hemos centrado sobre todo en la parte industrial, económica, pero también tengamos en cuenta que a nivel cultural Barcelona era una de las ciudades más importantes a nivel de España, y por eso vamos a ver que Picasso sabe muy bien conectarse con todo este movimiento. No pasa mucho tiempo, ya en 1900 Picasso realiza su primera muestra individual en el Quatre Gats, una taberna que en su momento sirvió como punto de encuentro entre artistas e intelectuales de distintas generaciones. En esta época se estaba fraguando una revolución en el mundo del arte. Lo que nadie sabía es que al final Picasso se iba a convertir en un protagonista de todos estos cambios. Picasso vivirá en Barcelona hasta 1904, año en el que se traslada definitivamente a París. A pesar de que se muda de la ciudad, Picasso mantuvo siempre un contacto con la ciudad de su juventud. Incluso sus personajes, tejados y calles serán temáticas que en ocasiones parecen asomarse en muchas de sus obras. Y este cambio de Picasso de Barcelona a París va a ser un movimiento muy lógico, porque si tú eras un artista modernillo en esta época, París era la ciudad en la que tenías que estar. De hecho, bueno, en esta época París era el epicentro de la modernidad. Parecía que la ciudad había sabido adaptarse a todos los avances y tecnologías que la industria había traído. París era la ciudad de la luz, además que sus cabarets, teatros, bulevares y librerías habían convertido a la ciudad en el centro cultural de Europa. Y es que en este tipo de ciudades tan cosmopolitas, bueno, hoy en día puede parecer poca cosa, pero es que los trenes, los automóviles habían cambiado totalmente la percepción de la distancia y el tiempo. Cuestiones como la radio o incluso los teléfonos habían revolucionado totalmente la comunicación, e inventos como la cámara fotográfica y el cinematógrafo pues estaban retratando la realidad como nunca se había hecho antes.
evidentemente era cuestión de tiempo, de que toda esta nueva era que estaba llegando pues iba también a cambiar el mundo del arte. Es por esto que a comienzos del siglo XX va a llegar entonces el arte de vanguardia, que seguro es un término que han escuchado antes, aunque el concepto es un concepto militar que hace referencia a la parte de adelante del ejército, esta primera línea que estaba entonces confrontando al enemigo. Esta metáfora se utilizaba para explicar cómo las expresiones artísticas que surgen durante este periodo tenían un espíritu combativo y buscaban olvidarse de los conceptos y convenciones académicas producidas anteriormente. Buscaban, para resumirlo muchísimo, una ruptura total con el arte tradicional. Y tenemos que hablar de París, tenemos que hablar de las vanguardias, porque cuando Picasso llega a la ciudad se va a conectar nuevamente con todo este contexto de artistas y de intelectuales de la época. Picasso se instala en el estudio Bateau-Labois, lugar de residencia y reunión de numerosos pintores, y desde aquí pasará muchos años experimentando, descubriendo técnicas, materiales y estilos. Si Picasso en Barcelona se forma, se convierte en un artista, vamos a ver que es en París, siendo un protagonista de los movimientos de vanguardia, que Picasso se va a consagrar entonces como uno de los artistas más importantes del siglo XX. Y vamos a ver entonces que una pintura como Las Señoritas de Aviñón es el mejor ejemplo de todo esto. Sabemos que la pintura fue producto de una larga búsqueda estética que va desde 1906 a 1907. Para ejecutar este lienzo realizó varios estudios preparatorios que incluyen dibujos de cada uno de los personajes representados. Además, Picasso supo canalizar muchas de las influencias con las que estuvo en contacto en esta época, que iban desde pintores clásicos como el Greco hasta artistas post-impresionistas como Cézanne. Además, y esto es un poco lo que siempre se suele hablar de esta obra, las caras van a estar muy influenciadas por lo que es un arte un poco más primitivo, como pueden ser máscaras africanas o algunas esculturas de pueblos íberos. Pero bueno, al final todos estos estudios, todas estas influencias, pues nos van a dar como resultado una obra en la que están representadas 5 chicas, que bueno, la temática pues no es lo importante, sino la forma en la que están representadas estas chicas, que es al final pues el valor que encontramos en esta obra. Con esta obra se dice que Picasso rompe los cánones de profundidad espacial. El fondo es completamente plano y fragmentario. Se desfigura la idea que se tenía hasta entonces del cuerpo femenino, el cual ahora adopta una expresión más bien geométrica y bidimensional. Como último detalle podemos nombrar los colores, que tampoco no representan los colores de la realidad, pero bueno, en realidad será el conjunto de todos estos detalles y sobre todo la época en la que fue creada esta obra, que va a representar una ruptura total con lo que vendría a ser pues todo lo que se entendía en cuanto a la realidad, en la perspectiva espacial y sobre todo en cuanto a la anatomía humana. Y bueno, esto evidentemente fue un cambio muy importante y como si esto no fuera poco, pues se habla bastante de que esta obra representa el inicio del movimiento cubista, que al final pues va a ser considerado como uno de los primeros de vanguardia del siglo XX. Por todo esto, Las Señoritas de Aviñón son uno de los cuadros más importantes del arte del siglo XX, y un detalle un poco curioso es que la gente pues escucha Señoritas de Aviñón y piensan que es entonces Aviñón, esta ciudad de Francia, cuando en realidad hace referencia a una de las calles del casco antiguo de Barcelona, que es el Carrer de Aviñón. Las Señoritas de Aviñón parece un recuerdo lejano de las noches de juventud de Picasso en Barcelona. Fernando Castro López, crítico de arte, recuerda que Picasso pintaba siempre personajes y temáticas que le tocaban muy de cerca. Y es que para nadie era un secreto pues, que Picasso frecuentaba bastante los burdeles de la ciudad. De hecho, este tema pues, del erotismo, las prostitutas, los burdeles, es una temática que sale bastante en su obra. Además sabemos que Picasso vivía muy cerca del Carrer de Aviñón y además pues tenía como una rutina muy parecida a los de los bohemios de la época, que era básicamente pues pasar la tarde en las tertulias dels Quatre Gats, luego ir a las corridas de toros de la Barceloneta y luego la noche pasarlo en los prostíbulos de Aviñón. Fue entonces todo este ambiente, las noches de Barcelona, los burdeles, lo que finalmente inspiraron la obra de Picasso. El escritor Palau y Fabra se animó incluso a ubicar el prostíbulo, que en teoría estaría en la calle 44 del Carrer de Aviñón. Este era un antiguo palacio del siglo XVII, nosotros ahora estamos al otro lado y bueno, en la actualidad es la sede de la Fundación Francesc Ferrer i Guàrdia. De todas maneras, tengamos en cuenta que Picasso no solía ponerle el nombre así inmediatamente a la obra,
sabemos que primero fue un amigo de él, un poeta, Apolinar, que empieza a llamar al cuadro el burdel filosófico, y luego va a ser entonces el escritor Andrés Salmón el que le pone ya el nombre de Las señoritas de Aviñón. Y la obra, pues al comienzo parece ser que no gustó mucho. Se pueden imaginar que si estamos hablando de un arte de vanguardia que está rompiendo con todos estos cánones, pues al comienzo pues no le gustó a nadie la obra. En realidad pasó durante su primera exposición totalmente inadvertida, y luego va a ser más o menos en 1940 cuando la obra la compra el MoMA de Nueva York, que a partir de aquí pues va a empezar a tomar cada vez más importancia, y bueno, el resto ya es básicamente historia. Este era entonces un poco el origen de la obra de Las señoritas de Aviñón y la relación que tuvo entonces Picasso con la ciudad. De todas maneras, si nos quieren dejar en los comentarios qué tal les pareció esta historia, si conocían todo lo que estaba detrás de la obra, si no, nos pueden dejar un like si les gustó el video, y también suscribirse, esto es muy importante, a nuestro canal. Pero esto es todo, amigos, hasta la próxima, adiós.